Presentarme para el que no me conozca, aunque creo que ya nos hemos presentado. Yo soy Ernesto González, soy el director general de GIDAM. Y lo primero de todo os quiero agradecer vuestra presencia aquí, en el foro que tenemos organizado. Para nosotros es importante que vengáis aquí, que se intercambie información sobre el sector aeronáutico, un sector puntero desde el punto de vista de tecnología, un sector muy vivo, como hemos podido ver en los últimos años y en los últimos meses. Y no me quiero olvidar del primer punto que he dicho, un sector donde claramente invierte, apuesta por la tecnología y para nosotros, siendo un centro tecnológico, pues es un auténtico honor que el mundo aeronáutico se reúna aquí en GIDAM y hable del pasado, el presente y sobre todo del futuro del sector aeronáutico. Así que de nuevo, muchísimas gracias por vuestra presencia y esperamos que tengamos un muy interesante debate. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Luis Carlos, director de Flight News. Como ya os explicó Esther, pues no voy a estar aquí y me toca estrenarme en este puesto. Os quiero dar también las gracias a todos por haber venido a nuestra cita. Lamentamos un poquito porque algunos invitados no hayan podido venir. Y TPAero, pues con todos los cambios que se anunciaron ayer, pues claro, no estaban muy en el puesto. ANOVA, que ha destinado a venir por motivos propios. Y bueno, pues Artec, que han tenido problemas logísticos de billetes para venir y volver a Sevilla. Bueno, pues también las gracias lógicamente a GIDAM por cedernos este espacio, como en otras ocasiones. Y bueno, pues Ernesto, yo creo que puedes hacer tú la primera pregunta. Yo si me permites, Ernesto, antes de empezar con la agenda propiamente que teníamos aquí tratar, yo creo que todos los representantes de la industria aeronáutica aquí nos debemos congratular de un hecho muy significativo que se ha producido este fin de semana, que ha sido el lanzamiento del cohete Miura 1. Creo que es un hecho muy sustancial, muy relevante, muy importante, un logro de la empresa PLD Space, ¿vale?, en la que participa el grupo Aciturri, y que dota a este país de una capacidad absolutamente estratégica y con tecnología nacional y que bueno, pues nos posiciona entre los 10 países con capacidad para el lanzamiento y para la puesta en órbita de satélites. Yo creo que es un tema bastante relevante y un tema de futuro de toda la industria aeroespacial española. Así que estoy seguro que todos nos congratulamos de ese éxito, ¿vale? Ya te avanzo que estamos preparando un desayuno sobre el tema espacial. Magnífico. No tiene nada Sé que no se te escapaba. Sé que no se te iba a escapar el tiempo. y no tiene nada que ser activista. No. Es una coletilla que todavía. Es muy buen ejemplo de cómo es el ejemplo plausible de cómo la industria aeroespacial española es puntera. Sí. Es puntera a nivel mundial. Muy bien, pues muchas gracias, Diego, por este comentario. Yo quería hacer la primera pregunta, en este caso a ti, Jorge. Estamos ya en el mes de octubre, ya podríamos decir que estamos terminando el año, aunque puede que queden meses restantes por delante. Queremos que nos hicieses un resumen de cómo has visto el año, también cómo se ha visto la influencia y cómo hemos sacado partido del PERTE aeronáutico, del PTA, todo ello, cómo se ve ahora a fecha de octubre y qué perspectivas tenemos. Bueno, pues nada, en primer lugar, buenos días a todos, gracias por la invitación a Flight News, gracias a Ernesto y a GIDAM por acogernos. Para nosotros, en octubre no podemos decir que hemos terminado el año, creo que bien conoces que el final de año siempre es estresante. Lo que sí podemos decir es que no vamos mal, es decir, el año pasado el guidance, lo que dijimos es que íbamos a entregar 720 aviones en la era comercial. A final de Q3 teníamos entregados 488, que pueden parecer pocos comparados con 720, pero si lo comparas con los 437, si no me equivoco, que entregamos el año pasado, son 50 aviones más, con lo cual, y el año pasado nos quedamos 50 aviones por debajo de los 720. Entonces, estamos en línea ahora, lo que nos queda
por hacer durante el último trimestre es en línea con lo que ya hicimos el año pasado en el mismo periodo de tiempo. Entonces, bueno, ha sido un año interesante por todo lo que ha acontecido externamente también al sector. Ha sido un año de recuperación después de los años tan difíciles que teníamos, de confirmación de esa recuperación. Nosotros siempre dijimos que Single Aisle se recuperaría para 2023, que el long range para 2025. Lo que vemos es una aceleración y que posiblemente esos tiempos incluso se queden cortos. Ya hay regiones como puede ser China, donde el volumen de vuelos está por encima de niveles prepandemia. Desde el punto de vista de pedidos, pues hemos tenido a final de septiembre una cartera de pedidos de 1.280 aviones, bastante repartido entre todos los modelos, que también es bastante histórico desde el punto de vista. Hemos tenido un pedido histórico de 500 aviones de Indigo, por ejemplo, de Interlog, 270 de India, confirmación este verano de 12 a 300 por parte de Juan. O sea, hemos tenido pedidos bastante simbólicos además, con lo cual es un buen año. Muy bien, muchas gracias. Pues, Héctor, No te he dicho nada del CTA, pero lo hablamos luego. Vamos interviniendo Luis, o cómo. Vale. que nos haya un poquito... Bueno, yo soy Héctor Guerrero, llevo la oficina técnica aeroespacial del PTA. Trabajo con el comisionado Miguel Bello y director ahora de la Agencia Espacial Española. En primer lugar, muchas gracias por contar con el comisionado y el ministerio para estar aquí, ¿no? En la parte aeronáutica de las 5 actuaciones del PTA, pues hemos de decir que estamos muy contentos porque vamos muy bien. O sea, en el PTA, que es la 1, pues fueron 40 millones, el 21 80 y ahora 72. O sea, de alguna manera, bueno, 2 millones que venían de ciclos de antes, 190 millones de euros movilizados para el sector aeronáutico en una investigación muy determinada, porque estaba centrada en el tema de hidrógeno, verde, etcétera, el tema de drones, autonomía. Y el mensaje que os queremos dar es que, aunque esto está con fondos MRR, fondos de instrumentos Next Generation de la Comisión, que terminan en 2026, en 2026 espero que no se nos hunda el sector aeronáutico, habrá que seguir, ¿no? Entonces la idea es que los presupuestos son los que son, ahora mismo se ha inyectado bastante dinero, pero la cosa sería que a nivel del sector, pues con la administración por un lado y entre todos, consiguiéramos sensibilizar para que en los presupuestos aparezcan pintados nuevas cantidades, pues para continuar con un programa tan exitoso. Quizás es mentira que lo diga el del ministerio, pues decir, no, si eso es trabajo vuestro, no, eso es trabajo de todos. España es un país que tiene el dinero que tiene, no es demasiado, pero tenemos una tradición aeroespacial brutal y hay que trabajar en concienciar a que nuestra sociedad vea que el dinero que va a lo aeroespacial pues nos está vertebrando nuestro futuro de una manera muy exitosa. Tenemos que conseguir una mayor conexión entre centros de investigación modélicos, como este que es FILANC, a caballo entre la industria y la parte pública. Tenemos que conseguir que haya una financiación basal en este tipo de institutos. Tenemos que conseguir que la industria se desarrolle pues, para que sea autónoma y haga mucho negocio al exterior. O sea, no se puede vivir siempre de la subvención y esta industria lo demostró siempre que sin subvención se ha desarrollado. Y lo único que la gran ventaja ahora mismo, y no es una tontería, es que el gobierno estableció con un criterio, el que sea mejor o peor, que había 12 programas estratégicos, 12 proyectos estratégicos a nivel nacional, y uno era el aeroespacial. Ese impulso no lo debemos perder. Otra como esta no lo pillamos, ¿vale? Entonces, el PERTE no deja de ser un programa estratégico. Se acusó mucho al PERTE al principio de que, bueno, es que joder, están los fondos de la ESA, es que no es dinero real. Claro, el 70% de los fondos del PERTE son presupuestos generales del Estado y el 30% son fondos europeos. Tampoco hemos jodido tanto los fondos europeos, ¿vale? Pero ¿qué sucede con esos 600 y pico millones que había y ahora con la adenda que subimos a casi a 900 millones? Pues lo importante es que al decirse que esto es lo aeroespacial es algo significativo para nuestro país, pues estamos dando un mensaje que si entre todos le logramos dar continuidad,
pues haremos que nuestra economía evolucione en esa dirección. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque mis compañeros, por ejemplo, del Ministerio de Industria, donde no se está presentando nadie a los 70 millones que hay ahí en proyectos de la parte aeroespacial, dicen, no, es que los aeroespaciales quieren que le pongas todo, el 100%, el no sé qué y la tal. Dice, pero tú, estos proyectos vienen de las conservas y hay que se mueren por conseguir ese dinero. O sea, cada sector tiene su manera, ¿no? Pero la idea es que no quede lo mío, sino esto es una cosa de todos. Tenemos que tener una cierta complicidad entre administración a distintos niveles, entre las empresas, la industria, los centros de investigación, la academia, para que esto avance. Porque no es que avance uno o avance otro. La puerta para las elecciones, si hay 200 millones, se llena la cola. Hay que trabajar en otra puerta, que es la de decir, bueno, vamos a intentar vertebrar el futuro al que queremos llegar y con cooperación entre todos. Entonces ya con esto termino. No tenemos escenario para un nuevo PTA ahora mismo. También es verdad que los presupuestos del año que viene igual son continuación de los de este, pero si les da tiempo igual pueden pintar un nuevo presupuesto, pero en cualquier caso hay que pensar ya en que a mediados, antes de Semana Santa del año que viene, habría que tener ya hecho el lobby de intentar que nuestro gobierno, el gobierno que haya por entonces, se sensibilice para que estos programas pues, tengan una cierta continuidad. ¿Vale? Y nada más, era un mensaje un poco sostilando el trabajo que debería ser vuestro, pero es un trabajo de todos, ¿vale? Gracias. Bueno, pues la primera pregunta que hemos hecho a Jorge va también para todos los demás. Si queréis, pues empezamos contigo con Domingo y vamos dando la vuelta. Vale. Bueno, buenos días a todos y gracias por invitarnos en esta casa que es querida, por lo menos para mí y yo creo que para mucha gente, y en la que se han hecho muchísimas cosas que han servido que España sea una referencia pues en las tecnologías que se han desarrollado aquí junto con otros actores principales que tenemos en España. Si hablamos de la cadena de suministro, 3 pinceladas, porque al fin y al cabo de alguna manera es el sustento de los OEMs y de los tier 1 y de todo el mundo al final. O sea, las piezas al final las fabrica alguien y sobre todo en la parte de la cadena de suministro. La tendencia positiva sí, es verdad que estamos creciendo gracias a que el mercado se va... están incrementándose la demanda y eso es bueno para todos. Salimos de una crisis fuerte y desde mi punto de vista como PYME y como lo que estamos trabajando en este momento, hay retos considerables en esa cadena de suministro. En esa cadena de suministro durante los últimos años, sobre todo con la tendencia con el COVID, pasamos de un crecimiento descomunal, que íbamos con una tendencia muy buena, con unas inversiones que te daban un poco más capacidad para seguir produciendo, se nos cae todo esto, en la parte tiene casi un 50% de facturación, y entonces de repente lo que teníamos que iba como un cohete, cae, y los retos que tiene ahora mismo la cadena de suministro, pues si me dejas pintaros la cadena de suministro, empresas hoy en día de cadena de suministro que facturen más de 20 millones, se cuentan quizá con las manos. Entonces esa es la foto que tenemos hoy en día en España. La mayoría de las empresas que hoy en día están suministrando piezas y capacidades productivas a toda esta gente están por debajo de los 10 millones. Y dices, esas personas ¿a qué se están enfrentando en este momento? Con una situación de crisis fuerte, fundamentalmente a un problema de incremento de capacidad debido a que durante el COVID pues hubo que reducir personal, cosa que ahora mismo muchas de las empresas escasea de personal y estamos buscando. Hay otro efecto. Los grandes están absorbiendo parte de ese personal con experiencia, parece normal, pero la dificultad es que tanto los Aciturris, los Arnovas, el MUS, ITP, están absorbiendo personal con experiencia. Es lógico que lo que preservamos en las industrias pequeñas o manufactureras, ese personal tiene una experiencia y nos estamos enfrentando a un problema de cómo volver a recapitalizar humanamente las empresas abajo.
Y me parece genial, porque es mejor que los tier 1 y toda esta gente tenga un personal con experiencia. Eso va en beneficio, pero a medio plazo, a corto plazo, estamos teniendo problemas de volver a recoger ese capital humano que teníamos porque se perdió durante los 3 años. El segundo problema, que quizás sea grave, es el tema de liquidez en las empresas. Indudablemente el gobierno, a través de los ICOs, ayudó a paliar temporalmente la situación, y gracias a los ICOs y a algunas otras ayudas que se pusieron en marcha, supuso que no se destruyó muchísimas empresas de las que hoy en día pueden estar en peligro. Entonces hay un problema de liquidez, hay un problema que ahora se tiene que empezar a repagar todo esto, y cuando cualquier empresa de la cadena de suministro, que son pequeñas y que salen muy fragilizadas de la situación, se encuentran con que tienen que afrontar o empezar a las devoluciones. Te hablo de un Cofidis, te hablo de ICOs, te hablo de situaciones donde y ahora tenemos que empezar a devolver todo ese dinero. Y dices, bueno, la situación es crítica, la gente está peleando para salir adelante con esta falta de liquidez. Creo, desde mi punto de vista, que habría que revisar si los ICOs se pueden empujar un poquito más hacia la derecha, de tal manera que no tengamos que sufrir esas devoluciones que empiezan ya, han empezado ya, y que van a durar, y que el 24 va a ser una situación crítica, porque aparte de empezar a hacer el ramp-up, hacer la recuperación del personal humano que necesitas y las necesidades del mercado, muchas de las empresas no van a ser capaces de generar caja para poder levantar lo que tienen encima. Eso también desmotiva mucho los PERTES y los PTAs, porque en este momento las empresas pequeñas están muy centradas a ver cómo salen adelante, y aunque haya subvenciones, es que no tienes gente para meterte en eso. Estamos todos centrados en a ver cómo salimos aquí. Otro tema que está perjudicando, no que está perjudicando, que está haciendo frente a esa cadena de suministro, es que muy pocas veces se ha reconocido, o sea, sufren ya de liquidez, sufren de la bajada de producción debido al COVID, sufren del ramp-up por varios motivos. No se está absorbiendo o no sabemos cómo absorber los incrementos salariales, la volatilidad de la materia prima, especialmente en aceros o en titanios, donde hay una volatilidad tremenda, y ahora parece que se está normalizando la parte de aluminio, que son nuestras materias primas que tenemos en este momento. Y después tienes potenciales inversiones con las subidas de cadencia que se está generando. Entonces, eso es otra, no es una losa, es una oportunidad, pero hay que saber cómo manejamos esa oportunidad. Liquidez, absorción de costes, y por ende esa cadena de suministro está sufriendo una solicitud de rebaja de costes. O sea, tenemos que ser competitivos, con lo cual tanto los tier 1 como los AOMs están exigiendo una reducción de costes, que se traduce al fin y al cabo en una bajada de precios, que se traduce al fin y al cabo en una reducción de los márgenes que la empresa puede generar. Y ese es el cóctel en el que se está manejando esta cadena de suministro. ¿Qué vemos o qué veo desde el punto de vista de las empresas? Pues que habrá algunas que caerán, indudablemente. Y las que saldrán mucho más despacio de lo que creemos que pudieran salir por esa falta de liquidez y después por los retos que se tienen que enfrentar. Y porque son empresas que la mayoría de ellas son pequeñas. O sea, no estamos hablando de empresas que puedan facturar 50 millones, 60 millones, que tengan capacidad de generar caja. Son empresas, la mayoría de ellas son por debajo de los 10 millones, con unos márgenes muy estrechos, con unas deudas muy altas, que tienen que buscar personal y que se tienen que enfrentar a una reducción de precios, porque el mercado te lo está pidiendo. No quiere decir que no se pueda hacer. Esos son los retos que tiene esa cadena de suministro. ¿Qué soluciones se están dando? Pues intentando ver cómo solucionas el problema de liquidez en primer término, porque es lo que te ahoga, es lo que te permite pagar salarios y hacer algunas inversiones para absorber ese ramp-up, que es bueno. Y por otro lado, habría que haber una
o una ayuda, un reconocimiento de esos incrementos que se tienen que absorber debido a la competitividad y a la situación del mercado. No es fácil y la verdad es que esa cadena está muy fragilizada, por lo menos desde nuestro punto de vista estamos bastante fragilizados. Entonces, por un lado, ¿hay algo que podamos hacer entre todos para poder paliar alguno de esos parámetros que en este momento está sufriendo la cadena de suministro? Porque sí que es verdad que sin ella no saldrán aviones, ni saldrán motores, ni saldrán muchas cosas, o se puede generar, si quieres, una cosa en cascada que no es deseable y que suele costar mucho dinero, que cada vez que se cae una empresa tienes que buscar una alternativa urgentemente, tienes que buscar y gastar muchísimo dinero para poder poner a punto otra empresa que absorba lo que se ha caído. Entonces, ahí hay un equilibrio que yo creo que merece la pena un debate entre todos, qué útiles podemos dar, incluyendo tanto las regiones como el gobierno central, los AOMs, los tier-1s, y que tenemos que cuidar esa cadena de suministro porque sin ella no sabemos fabricar. O sea, no sabemos entregar aviones, no sabemos entregar motores, no sabemos entregar muchas cosas porque la estructura que hemos generado a lo largo de los años es precisamente apoyándonos en esa cadena de suministro. Y es tan clave como vender aviones y es tan clave como salir adelante o como invertir en tecnologías o en futuros medios, si quieres, productivos o elementos que nos puedan seguir haciendo competitivos en el mercado. Ahí va. Muy bien, pues... Por alusión. Sí, Pues quería comentar dos cosas muy rápidas, ¿vale? La primera, realmente la investigación es una cosa, pero llegar a final de mes, la gran ministro de crédito, eso, ¿no? Gracias a Dios que lo ha comprado, lo ha sensibilizado muy bien, ¿vale? Nosotros tenemos el aerofondo, que fue diseñado por Airbus con 28%, 5% Indra, con un tercio de un fondo aeronáutico francés y un tercio de Sepides, y no se está ejecutando casi. O sea, tenemos colocados 20 millones de 100. Te cuento. Quedan 80 millones. Ellos nos dicen que tienen muchos casos vistos, que son empresas muy familiares, que son muy reluctantes a colocar y tal. Y lo segundo es que ahora con la venta del Perter Espacial llegan 240 millones para préstamos más 30 millones de la parte no reembolsable, que es un 13%, una cosa así, ¿no? Luego va a gestionar el FEDET. Muchas veces me digo, pues es que casi vas al banco y tienes un préstamo más fácil y con menos papeles y menos garantías. Eso no lo sabemos, porque cada organización tiene sus normas. Pero son los dos únicos instrumentos que tenemos pues, para dar liquidez a la cadena de suministro y para conseguir inyectar el dinero en capital social de empresas que pueden dar algo de liquidez. Hablando de Aerofondo, yo estoy metido en el tema de Aerofondo y quizá fui uno de los promotores, junto con Airbus, junto con SEPI, que creáramos ese fondo, que era un fondo gemelo al que se generó en Francia. Nosotros ahí en el Aerofondo tenemos casi 104 empresas radiografiadas y te puedo decir lo que nos encontramos en esas empresas radiografiadas, y además aquí hay otra persona que es Jorge, que está en el comité estratégico de Aerofondo. ¿Qué tipología de empresas tenemos? Tenemos tipologías de empresas, la mayoría de ellas que están facturando por debajo de 5 millones, con unas deudas superiores a la facturación por mucho, algunas de ellas monoclientes. Esa es una tipología de empresas y son empresas muy difíciles si quieres, de gestionar. Después tenemos empresas, efectivamente, que son un problema generacional de emprendedores que han generado empresas en este momento y que se ven ya al límite de la vida profesional y que dicen, joder, ¿qué hago yo con 70 años, con 72 años? Mi hijo no me sigue y entonces le quedan dos soluciones. Una de dos, recoge los frutos y se va, o intenta efectivamente vender la empresa. Y después tienes otra tipología, que efectivamente son empresas que son de más entidad, que se pueden considerar las que llamamos dentro del comité estratégico consolidadores. Empresas que son grandes y que puedes consolidar o hacer add-ons
de empresas más pequeñas con determinadas tecnologías para que incremente su cartera de clientes, sus tecnologías, etc. ¿Cuáles son las dificultades que estamos teniendo en este momento? Pues las dificultades son varias. La primera es que es bueno ayudar a muchas empresas que facturan 3, 4 millones con deudas, a lo mejor facturan 4 y tienen deudas de 8, 10 millones, que son monoclientes. Por mucho que les ayude, seguirán siendo pequeñas, y a lo mejor el debate es con los AOMs y los tier 1, es que ese es el tipo de empresa que queremos tener en España. Endeudadas, muy endeudadas, con poca capacidad de incremento tecnológico, poca capacidad productiva. Hay otras empresas que son más tractoras, pero que tienen el mismo problema. O sea, el problema de liquidez en este momento en las empresas es alto. Y el Aerofondo está metido con varias empresas que estamos trabajando con ellas, es verdad. Se han comprado 2 empresas aquí en Madrid. Tenemos un pipeline que estamos discutiendo en el comité estratégico de otras 4 empresas, pero la verdadera pregunta aquí es, ¿nos dedicamos a salvar empresas pequeñas o se invierten en empresas tractoras que, aunque tengan muchísima deuda, te estoy hablando no muchísima, deuda muy por encima de la facturación que tienen las empresas? Esa es la media de la empresa española en nuestro sector. Pequeños o medianos o grandes, pero con deudas muy altas. ¿Por qué? Porque en el año 17, 18, 19 se invirtió muchísimo. Estoy hablando, francamente, muchas deudas que tienen son del Ministerio de Industria, por los programas de reindustrialización, porque se veía que íbamos muy bien, se invirtió muchísimo 17, 18, 19, se cayó todo el tema, la deuda está ahí. La productividad no ha sido posible debido a la caída, y el problema crítico en este momento es cómo ayudar a esas empresas y a cuáles. Porque indudablemente el fondo en este momento, con 100 millones, podemos invertir en 20 empresas, 1 millón, no creo que sea la solución, o por lo menos no creemos que sea la solución dentro del comité estratégico, con SEPI, SEPIDES y nosotros, y Indra, o nos apoyamos en empresas tractoras, les ayudamos a solucionar un problema y les proponemos que cojan empresas pequeñas que tengan una diferencia tecnológica o que les complemente. Pero es mejor gastárselo, tomar una decisión y pintar nuevos dineros. Hay que Porque gastárselo no habrá bien. un aerofondo hasta que no se consuma esto. Entonces, Estoy de ahora que acuerdo lo habéis contigo. analizado es mover. Yo sinceramente creo que, o sea, pipeline, como se suele decir, hay. El tema es la decisión estratégica, o sea, pipeline hay, empresas targeteadas, que digas, estas son. Lo que tenemos que decidir es, vamos a pequeñitas, vamos a medianas, para que puedan hacer tracción. Y esa es una... Bueno, ayer tuvimos un comité estratégico de la zona y estuvimos viendo efectivamente qué posibilidades hacemos. A nosotros nos gustaría desde el fondo que lo que se invirtiera indudablemente es para consolidar la industria de una forma saneada. Creo que antes de posiblemente el Q3 o Q2 del año que viene estaremos con el fondo completamente invertido. Pues eso es ideal, porque de esa manera, si se ve que esto está teniendo un efecto, habéis analizado bien el problema, habéis visto, ya, con esto no se va a resolver todo. No. Por lo menos ya pues, nos diagnósticos, nos informáis de ello y vamos preparando una siguiente jugada. Totalmente. O sea, los PERTE surgen por una disrupción que es la pandemia y nos viene que viene una reacción rápida. Pero la magia del aeroespacial es continuación. Es que y los políticos todos los días reciben 100 trajes, eligen uno. Entonces tenemos que hacer que elijan esto. Pero eso tenemos que ejecutar las cosas. ¿Vale? Totalmente. No, vamos, te puedo decir que estamos ahí metidos de hocico todos los días. Todos los días. Y yo concretamente esta semana he estado en ITP, he estado en Aciturri, he estado viendo 2 empresas que posiblemente sean potenciales de inversión, pero claro, ¿qué pasa? Es que mi empresa vale un huevo. Bueno,
tenemos pocas empresas que no sean con su consejo de administración que puedan valorar realmente el futuro. Normalmente las empresas que tenemos en España son unipersonales o familiares. Y eso añade una complejidad también a los tipos de transacciones que se pueden hacer. Yo entiendo que una persona que lleva toda su vida en una empresa pequeña crea que su empresa vale muchísimo. Cuando tú miras un poco el recorrido y lo que le queda por recorrer, tienes un problema. Entonces hay un tema que también se ha dado en otros países, ¿eh? Es un problema universal. Gente que ha salido de la nada, brillantísimo, caso de Aciturri con Ginés, caso de M. Torres con Manuel Torres, y otras muchas empresas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que han sido capaces de crecer, invertir y tener una visión. Pocos son muchas. Pasa como en el atletismo, muchos corren pero pocos llegan al final. El debate es pequeñas, muy personalizadas o familiares, o de una sola persona, y esas personas se resisten a aceptar una financiación que les suponga o bien una absorción o bien una pérdida de control, etc. O sea que muchas cosas personales. Pero bueno, que sepas que estamos trabajando y junto con SEPI, SEPIDES, AIBUS en este caso, LIDA, y los otros chilenos que estamos hablando con ellos, estamos buscando desesperadamente qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo invertimos ese fondo lo mejor posible para consolidar y hacer crecer la industria. Yo creo que es un muy buen punto, además te agradezco porque ha sido por delante en las preguntas. Y yo creo que por alusiones, aquí además hay otras muchas empresas que a lo mejor comparten tu punto de vista, así que yo creo que también sí. es bueno. Yo quería comentar un poco por confirmar, ¿no?, lo que Domingo estaba comentando. Yo creo que es evidente que la cadena de suministro nacional pues, no puede hacer frente a muchas de las oportunidades que tenemos en el mercado actualmente. Y de hecho pues, es necesaria una transformación radical, ¿no?, conceptual, yo creo, de la cadena de suministro. Quizá estamos acostumbrados a programas militares con una cadencia de 10-20 aviones al año. Realmente tenemos oportunidades para entrar en aviación comercial con cadencias de 600 equipos al año. Eso ahora mismo la cadena de suministro nacional no lo puede hacer frente, no lo puede absorber, y realmente pues nos vemos. Hay dos opciones. Una es invertir internamente en la empresa para ser capaces, ya que nuestra cadena de suministro no puede hacer frente a ello, pues la primera opción es invertir internamente para absorber toda esa capacidad productiva, cosa que estamos haciendo, pero realmente creo que la solución pasa por establecer un plan para generar, mejorar, transformar radicalmente la cadena de suministro nacional. Entonces esto es simplemente por confirmar realmente lo que ha comentado Domingo, que es necesario ayudas, no solo a las empresas pequeñas, es necesario una estrategia conjunta, porque estamos perdiendo, creo que se están perdiendo oportunidades y se podrían hacer muchas más cosas y se podría generar y participar en muchos más programas. Pero para ello es necesario ser capaces de ser competitivos, de poder ofrecer unos precios competitivos con el resto de las cadenas de suministro internacionales. Y bueno, pues eso es necesario, la colaboración del sector público con las ayudas y también la colaboración de las grandes empresas para hacer un plan conjunto. Es por el bien de la industria española. Es un problema que vemos que además se retroalimenta. Estamos hablando de problemas de liquidez hoy y cómo afrontamos inversiones de cara al futuro para crecer, y al final eso... Pues evidentemente tú inviertes y vas a obtener un retorno. Entonces las empresas tienen que arriesgar. Es complicado invertir, yo creo, en empresas de cadena de suministro. Es más arriesgado que invertir en tu propia empresa
pero yo creo que bueno, si lo que queremos es incrementar realmente la capacidad a nivel nacional, pues es necesario un plan general que englobe pues, a estas pequeñas empresas que se pueden reflotar, que se les puede dar un nicho productivo pequeño, pero de alta cadencia, y que realmente es lo que necesitamos. Os confirmo que hay realmente muchas oportunidades, sobre todo de altas cadencias de aviación comercial, que bueno, estamos realmente peleando por buscar cómo ser capaces de ser competitivos y de ganarlas. Muy bien. También yo creo que por alusiones hemos hablado del Tier 1. Tenemos aquí un Tier 1, pues Diego, si nos quieres comentar tu visión. Bueno, se han comentado varias cosas. Bien, en la primera parte Jorge hacía una panorámica un poco de lo que tenemos por delante, ¿no? Es decir, está claro que el motor de esta industria al final no deja de ser sino la demanda de tráfico de pasajeros, y bueno, pues parece efectivamente que no estamos todavía en los niveles del 2019, pero estamos cerca, estamos en un 93% de recuperación. Eso es un síntoma y ese es el motor, digamos, de la industria. El escaparate de la industria, pues el escaparate fue el Le Bourget. Allí nos vimos, Luis, y todos percibimos que el Le Bourget de este año ya volvía a ser un Le Bourget más o menos normal, e incluso bastante positivo, optimista con respecto a las perspectivas del sector. Récord en ventas, récord en visitantes, en fin, se percibía efectivamente que el sector recuperaba el pulso. Pero todavía en esa visión 2023, yo añadiría a lo que decía Jorge anteriormente, añadiría que existe todavía un decalaje con respecto a cómo eso se traslada después a la industria en los rates. Y la realidad, y salto un poco a lo que estaba diciendo Domingo, es que todavía estamos en niveles de facturación, de producción, de rates, en torno del 20-25% por debajo de lo que teníamos en el año 2019. Esa es la realidad. Todos confiamos en que efectivamente ese ramp-up se produzca y empecemos a verlo, y las empresas empiezan a ver un mayor flujo de caja a partir del año 2024, pero este año 2023, el programa quizás más tractor de toda la industria, me refiero en términos de fundamentalmente a las estructuras, fabricación de piezas y demás, que es la 350, va a estar en los mismos niveles de entrega que el año 2022. No va a incrementar sus rates, por distintos temas que no vienen ahora. Entonces todos esperamos y confiamos, como decían, que las perspectivas ya a partir del 2024 podamos ir viendo esa mejora en cuanto a rate de producción, ¿vale? Y por tanto ver mayores flujos de caja. La radiografía que hacía Domingo era muy certera en cuanto a los problemas ahora mismo de la cadena de suministro, pero yo apuntaría algo más a lo que decía Domingo. Es paradójico el caso de los Tier 1 de aeroestructuras. Fijaros bien, en el año 2018-19, las aeroestructuras vienen a representar el 35 o el 40% del valor del avión. La industria española tiene un porcentaje muy elevado de participación en todo el tema de aeroestructuras, y el 60% de las aeroestructuras de los aviones se hace subcontratado a Tier 1, fundamentalmente, mientras que el 40% es en externo. Bien, en el año 2018-19 había 3 líderes claros de ese mercado de aeroestructuras, 3 Tier 1, top Tier 1 del mercado. Spirit, con un 20%. No tengo que decir mucho porque todos sabéis la situación que está atravesando ahora mismo Spirit. GKN, proceso claro de electrificación. Y el tercero no existe, el tercero era Triumph, ese era el tercero. Los 3 grandes players, digamos, como Tier 1 de las estructuras, están en una situación extremadamente difícil. Y extremadamente difícil por lo que también ha comentado Domingo, efectivamente, no solo el contexto COVID, con una caída de producción brutal, sino también los conflictos internacionales, en este caso la invasión brutal de Ucrania, que ha generado una volatilidad en los precios de los materiales que es difícil de asumir por toda la cadena de suministro. Existen unos compromisos contractuales de reducción de precios, efectivamente adoptados por todas las empresas, y existe un entorno de inflación, de subida de
los costes generales y los costes de la mano de obra. Entonces, es un contexto extraordinariamente difícil para la industria en general. Yo creo que ese es el retrato un poco que manejaba o que estaba comentando Domingo y que yo lo extiendo en general. ¿Vale? En ese contexto, yo creo que es más fácil quizás adaptarse para empresas pequeñas y ahí, en ese sentido, desde Aciturri, y tú lo sabes, Domingo, manejamos esa mentalidad de decir hay que volver nuevamente la vista sobre la eficiencia en todas las operaciones que realiza la empresa, hay que centrarse en eso, en ganar en eficiencia y en promover todo lo que sea innovación dentro de la empresa. Pero innovación no pensando en grandes proyectos, sino proyectos que podemos manejar a nivel local. Es decir, evidentemente la digitalización, y después hablaremos de ella, abre unas opciones increíbles, que no se limitan únicamente a voy a eliminar el papel de la empresa. No, hay muchísimas opciones en ese terreno. La automatización de procesos, la robotización de procesos. Hay mucho campo de actuación ahí para mejorar en la eficiencia de las empresas, ¿vale? Y por concluir, y volviendo al segmento efectivamente de los Tier 2, Tier 3, que en España efectivamente están atravesando dificultades que has retratado muy bien. La primera de ellas es la liquidez, que es lo que te permite sobrevivir. Esa es la primera de todas. Y ahora se tiene que efectivamente afrontar la devolución de los préstamos ICO que permitieron la supervivencia a las empresas, que vinieron muy bien y permitieron esa supervivencia. Pero yo quiero hacer hincapié en el otro apartado que has mencionado, la dificultad para encontrar mano de obra cualificada y de ingenieros ahora mismo en el mercado. Es decir, cuando hablamos de subida de rates en los programas, yo diría que no tenemos un problema de capacidad instalada. No lo tenemos. Yo creo que en total en la industria española, por ejemplo, ahora mismo, si hablamos de materiales compuestos, debemos tener más de 40 autoclaves instalados. No tenemos un déficit para afrontar esa subida de rates en capacidad, en medios productivos. Pero sí vamos a tener, y estamos teniendo un problema con mano de obra cualificada y con ingenieros en el mercado. Ahí sí tenemos un problema. Bien, hace pocos años se acordó efectivamente, y bueno, fue el promotor quizás el gusto, el tema de la formación reglada en determinadas especialidades aeronáuticas, ¿vale? Pero nos toca a todas las empresas y Airbus hacer más extensivo, digamos, ese acuerdo. Porque ahora mismo, si miramos en Andalucía, que hay multitud de empresas, pues creo que hay 2 centros nada más de formación profesional cualificados para aportar profesionales al sector. Solo 2. Exactamente. Entonces, tengo uno en M&M. Claro, entonces, este segundo apartado nos toca un poco a todos. No solo hay que mirar al ámbito público, sino que creo que nos toca un poco a todos de promover, ampliar la cualificación de los centros de formación profesional, porque lo necesitamos, lo vamos a necesitar para esta subida de red. Tenemos serios problemas con la mano de obra cualificada. Y después con los ingenieros, pues igual. Nos toca un papel también ahí quizá distinto, pero un papel de vender. El tema de ingenieros y hablándolo con José, a lo mejor también con Patricia, y que nos hablen también en cuanto a la parte de ingeniería, qué retos tenemos. Yo no he visto a ninguna empresa de las que estamos visitando, y yo mismo como empresario, que neguemos una mejora tecnológica, una mejora de productividad. Nadie lo niega. O sea, todo lo contrario. Yo creo que estamos viendo qué podríamos hacer y el problema es cuándo y cómo. Entonces, también hay que decir una cosa, con esa atomización que tú dices, en algún momento determinado tendremos que decidir, o sembramos mijitas o hacemos empresas. Entonces, esa también es una decisión que quizá corresponde a todos, o sea, no es una decisión salomónica de un ente o otro ente, una empresa o otra empresa, pero sí que es verdad
que estamos viviendo un proceso, desgraciadamente, acrecentado con la crisis del COVID, el ramp-up y las necesidades que hay, pero que es una crisis que ya la hemos vivido en Francia, que se vivió en Alemania, o sea que no es algo que se desconozca, quizás vayamos con retraso en apoyar esas consolidaciones y dotar a esas consolidaciones, como tú decías, qué sabemos hacer bien, cómo podemos mejorar la productividad, cómo podemos salir adelante, pero te digo una cosa, hay personas o entidades que están aquí que prefieren seguir invirtiendo en esa empresa de 3 millones porque están a la bota. Entonces, de eso tendremos, eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Ventaja, yo fijo el precio y yo te digo. Inconveniente, pues a medio plazo y a corto plazo no estamos creciendo como industria y nos impide salir también al mercado exterior para coger más trabajo, porque el mercado nacional existe. Pero yo creo que las empresas, la ilusión que tienen es poder exportar trabajo. Entonces, no sé. Sí, puedo. Sí. Lo primero es totalmente de acuerdo con lo que han mencionado. Es decir, aparte, yo soy un firme defensor de la reindustrialización de España, que creo que es algo que entre todos debemos apostar por. Y tener más yo parte del PIB industrial que de otros sectores. Pero bueno. A ver, yo analizaría la situación como qué tipo de situación es. ¿Es una situación estructural o coyuntural? Porque muchos de los causas raíces que habéis mencionado son coyunturales. A mí lo que me gusta de lo que has comentado es que efectivamente hay capacidad instalada. ¿Vale? Entonces, para mejorar, yo soy muy simple, para mejorar la compañía bien sumes la top line o bien bajas la bottom line. Con capacidad instalada suficiente, volumen te da una posibilidad sencilla. El problema es cómo financiar ese volumen. ¿Vale? Entonces, sí. Yo creo que es algo coyuntural, no es algo estructural. Sí, entonces, sí, también, sí. Y para mí yo creo que todo lo que pongamos sobre la mesa tiene que ir en línea de eso. Nosotros desde RUS, lo conoce muy bien, estamos poniendo sobre la mesa bastante tipo de ayudas, podrán ser mejores o podrán ser peores, pero estamos precisamente sobre financiación de stocks, financiación de materia prima, ayudar a la orden de consolidar compras, gestión de pedidos, es decir, que van principalmente en ese camino y en el convencimiento de que es una situación coyuntural que hay que pasear, porque obviamente mucha gente se puede quedar detrás por situaciones coyunturales y hay que apoyarlos y hay que ir hacia adelante, pero que no quiero que nos salgamos de esta mesa con una situación o con una sensación mala, al contrario. O sea, yo creo que tenemos una perspectiva como sector increíble, ¿vale? Y muy halagüeña, que nos va a tocar un tiempo transitorio de apretarnos el cinturón a todos y nosotros lo estamos haciendo, seguro. Creo que, no sé, que he visto una tendencia muy negativa, no me gusta. Soy muy positivo. No. Sí. Estoy coincido contigo 100%. Nada de pesimismo ahora mismo. Y ya vamos a las personas, que efectivamente hay que trabajar mucho. José. Bueno, yo creo que sí puedo dar, si queréis, una perspectiva halagüeña. O sea, para nosotros este año, pues uno de los mejores que hemos tenido, la verdad. Entonces, hay una razón específica que a mí me gustaría comentar con vosotros y es la guerra. O sea, aparece la guerra en Ucrania, ¿no? Y el centro que había en Airbus en Rusia cierra. Entonces, eso a nosotros nos viene bien, ¿no? Porque pues los alemanes empiezan a buscar fuentes de soporte a nivel de ingeniería en Europa y, bueno, pues ahí aparecemos nosotros, que creo que en España pues se da buen servicio de ingeniería, ¿no? Y respondemos. Y eso hace que nuestra carga este año pues sea mayor y que mejore, ¿no? ¿Cuál es el limitante? El talento que decíamos. O sea, nosotros no podemos hacer más cosas porque no tenemos más personas. Pero no es cuestión, o sea, es cierto que hemos sufrido movimientos de personas como nunca yo he vivido, llevo 25 años en la empresa pasado julio, nunca he vivido esta situación de rotación, niveles de rotación abismales, ¿no? Y eso te dificulta tanto que a veces hemos sentido que teníamos en peligro competencias, ¿no? Y entonces eso nos ha preocupado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer cuando tú vas a la escuela y ni siquiera puedes atraer talento? O sea, no es un tema de que yo lo forme, es que no quieren venir a esta parte industrial, ¿no? No es un tema de voluntad, de formación, de inversión, es que
no los atraes, ¿no? Como decías, no, oye, me voy a hacer software, ¿no? No voy a hacer ciberseguridad, es que tienen muchas opciones mejor pagadas, mejor remuneradas, que la gente que trabaja, o sea, competimos en un sector que es complejo, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando, pues hemos abierto en Turquía, por ejemplo, hemos abierto en Grecia, y estamos dentro de España decir, oye, ¿dónde está la España vaciada? Vamos a ver otras opciones, que no sean Madrid o Sevilla o Barcelona o Bilbao, ¿no? Ahí hay talento y vamos a traerlo para poder no desperdiciar la oportunidad de decir no a un cliente que nos está demandando y decirle no puedo, porque como empresa dices, es que si le digo que no, va a ir a otro sitio y lo voy a perder, ¿no? Entonces tengo que responder, ¿no? Entonces, el tema del talento es algo que a nosotros nos preocupa mucho y estamos intentando buscar soluciones. Pero trabajo hemos tenido, el año que viene se reducirá nuestra expectativa la carga en la parte civil y esperemos que aumente la parte militar, ¿no? Que es a nivel de ingeniería. Después, hablando con Héctor, aunque por el tema del PERTE, yo el PERTE lo veo escaso. No es algo que... O sea, de los 2.000 millones del PERTE espacial, en el PTA nos han llegado casi 200, ¿no? Esto, yo creo que si puedo pedir, por ejemplo, como el LUFO en Alemania o el CORAC en Francia, ¿no? Nosotros que somos una empresa transnacionalizada, que vemos esas ayudas con planes a mucho más largo plazo, con estrategias de país. Yo echo de menos la estrategia de país. ¿Tenemos una estrategia de país de desarrollo aeronáutico? O sea, hay alguien, no lo sé, ¿no? Yo me lo pregunto y abro la respuesta. Es, oye, como España, ¿qué queremos ser en el sector aeronáutico y cómo queremos? Por supuesto, el bus tendrá una relevancia y alta, pero hoy hay más cosas, PLD Space es un ejemplo, Aerotaxis es un ejemplo, ITP es un ejemplo, UAV, drones, hay mucha actividad. ¿Ponemos cuidado sobre eso? ¿Tenemos una estrategia? ¿Se puede unificar o se puede tener esa visión? A mí me encantaría tener esa visión, una visión que no dependiera del PERTE, sino que fuera, pues esto es una demanda de este sector, es, oye, que por los presupuestos de general del Estado hay una línea que apuesta por esa industria que además es importante, ¿no? Y después, el último punto es el tema de las ETIs. Nosotros llamamos, las ETIs son las empresas de tamaño intermedio, ¿no? Que son empresas que facturan más de 50 millones de euros, que tienen más de 250 empleados, están por encima de las pymes, pero no son gran empresa, que en Alemania le llaman Mittelstand, nosotros a veces nos fijamos ahí, y que son relevantes para el sector. Es decir, cuando tú tienes una estructura de cadena de suministro, como tenemos en España, que son grandes empresas, después pymes, eso no es mantenible. Las pymes, como dices, pues se van a endeudar, no van a salir, ¿no? Pues tenemos que tratar de identificar que esas ETIs, empresas de tamaño intermedio, son algo esencial en la economía, decidir que apostamos por ellas y tratar de ver cómo a esas empresas, esas pymes que tenemos abajo, las vamos a subir para arriba. Puede ser empresas familiares que necesiten apoyo a nivel de gestión, o a nivel financiero, o empresas de fabricación que necesiten apoyo a nivel de procesos, pero hay que subirlas para arriba porque son en aquellas en las que vamos a descansar como entorno aeronáutico. Si no tenemos esa distribución, yo creo que no podremos ser un país relevante a nivel aeronáutico porque se nos irá cayendo toda la parte de abajo, ¿no? Y yo creo que no quería deciros algo más, vamos. A nivel de burocracia, es otro punto que me había apuntado, a nivel de PERTES, o sea, simplificar lo máximo posible la burocracia para pedir una ayuda. O sea, al final las empresas tienen que tener una estructura de I+D para poder pedir ayudas, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Y la creamos, pero es un coste, es decir, ¿por qué nos piden ver si pagamos la seguridad social cuando es una información que tiene el Ministerio, ¿no? ¿O por qué nos piden si hemos pagado impuestos cuando es una información que tiene el Ministerio? Entonces, tratar de ser mucho más efectivos y hacerse el ejercicio de decir, oye, voy a mejorar que la burocracia para pedir una solicitud, una ayuda, sea la menor posible para una empresa que está tratando de sobrevivir, ¿no? Muy bien. Si puedo mencionar antes de que Héctor comente por algo que lo he visto con ganas. Bueno, cosa. Llevo no hace un año que llega al perfil. No, Tengo un disclaimer. también por incidir en el tema del PTA, es decir, y lo has mencionado.
de subvención Muy buena. a lo que existe en Europa. Aquí estamos compitiendo con el resto del mundo y estamos en una situación muy particular para el sector, pues estamos en un punto de inflexión tecnológico. Es decir, estamos viendo que hay una tendencia muy importante hacia la descarbonización, que, como mencionaba Héctor, requiere inversiones de larga duración y continuadas en el tiempo, porque nuestros productos son productos de ciclo muy largo. Nadie pone en marcha un nuevo avión en menos de 15 años, y sino que se lo preguntan a los chinos. Y fíjate qué recursos tienen, intención tienen. Entonces, lo que no podemos hacer es quedarnos con 3 años, porque si no, 3 años no vale para nada. Todo esto que he dicho tan largo, lo que quería decir es que confío y espero y solicito que tenga continuidad en el tiempo el PTA y que se sigan manteniendo una intensidad de subvención que sea equiparable a los instrumentos que tienen otros países en Europa, y ya lo que sería la siguiente que, como se dice, es que incluso se aumentara eso, ¿no? Porque realmente hay demanda y se ha visto que se ha quedado corto. Porque la normativa europea es la aplicable para todos los países con todas las demandas, que deberíamos tener los mismos límites, ¿no? Es que además el PTA me lo conozco bien porque estuve en las conversaciones del acuerdo conjunto del julio del 2020, entonces ha sido siempre nosotros como pues, recogiendo las peticiones del sector, fuimos los que lo trasladamos a este gobierno, y la sensación general, y están aquí todo el mundo para confirmarlo, es que es necesario que haya una continuidad en el tiempo, es necesario que se mantenga la necesidad de subvenciones y es necesario que incluso se doten. Si me permitís, por dar un poco más de fuerza a ese mensaje, desde un centro tecnológico como el nuestro, como Ciudad, pensamos que proyectos de estas características son imprescindibles para poder desarrollar tecnologías. Realmente es nuestra base de financiación el poder tener programas que permitan a las industrias del sector que inviertan más en innovación y que tiren de centros como el nuestro para ir de la mano en estos nuevos desarrollos. Entonces es primordial, y a mí me daría mucha pena que todo lo que hemos conseguido en estos últimos años con estas inversiones que se han llevado a cabo pues caiga un poco en saco roto, si estas aportaciones no se busca la forma de que sean un poco más continuas en el tiempo. Muchas de las tecnologías que desarrollamos, como bien has dicho, tienen un ciclo más largo y claro, corren el riesgo de que se queden en un camino intermedio que no sean lo suficientemente maduras para llegar a implementarse en la industria. Entonces hay que seguir todos juntos avanzando en esa vía. Sería muy importante para un centro como el nuestro. Y si insistimos en ello, lo pedimos es pedimos aprovechar el PTA, porque ha sido muy positivo para la industria. Yo creo que hay que reflejar eso también. Y está siendo. Realmente muy positivo. Está siendo. Tremendamente positivo. Efectivamente, hemos desarrollado y estamos desarrollando proyectos muy relevantes, proyectos tecnológicos, y efectivamente hay que ver cómo garantizar la continuidad y el nivel de intensidad efectivamente de la ayuda para los próximos años. Las bases que pongamos hoy van a ser los frutos que recojamos del proyecto. Que pasó un poco con los materiales compuestos, en los que tú miras, y a lo mejor esto fuera un poco de contexto, ¿no? Pero la contribución española oficial al grupo Airbus, por ejemplo, que es un 4,6, un 4,2, son 4,6. La contribución que hemos tenido en nuevos programas, gracias a la inversión que se hizo en los planes tecnológicos anteriores en ciertas tecnologías, ha superado con mucho eso. Pues estábamos en torno a un 12 y un 15% de los aviones del 380 y 350. Entonces, lo que hagamos hoy es lo que va a derivar el peso y la contribución española y la carga de trabajo en España en futuros aviones comerciales, no solo de bus, sino de todos. O sea, lo que podemos decir es que además es tremendamente efectivo en el retorno a futuro de carga de trabajo, etc. El retorno de los planes tecnológicos que se hicieron durante años, ¿me entiendes? De fibra de carbono, de tecnología, de sistemas, el retorno ha sido infinito, multiplicable. O sea, no hay nadie que sea capaz de decir, metimos €1, ¿cuánto ha retornado? Pero estoy convencido que 1000 veces seguro. O sea, en empleo de tecnología, en posicionamiento y en todo. Y como decía Jorge, 380, 350, pues pegamos un pelotazo gracias a esas inversiones y a ese sostenimiento tecnológico. Ese es el futuro.
Héctor, reconociendo que llevas unos años sin nada más el mensaje. No, yo cuando queréis comento, pero Venga. seguid diciendo. No se quede nada en el tintero, vamos a ver. Vamos por partes. Bueno, aquí a Begoña me dice que cada 20 segundos suena un correo, ¿vale? No, lo digo en el sentido de que somos dos. Y, o sea, no hay quien atienda. España es especialista en montar cosas sin sentido. En una administración, la central realmente muy hueca, porque esto se ha dispersado demasiado, ¿vale? Entonces, dentro de todo eso, vamos a ir con mensajes en positivo y a futuro, pues si no, no estaríamos aquí. Lo primero es que tenemos el país que tenemos, y es el mejor país que tenemos, ¿no? Y uno de los mejores del mundo. ¿Vale? Entonces, eso significa que realmente este es un país de vocación aeroespacial desde el principio. Y eso es algo que no se puede discutir. Creo que nuestra población, nuestras clases dirigentes, los líderes están orgullosos de tener una industria aeronáutica y aeroespacial, ¿vale? Creo que eso queda fuera de toda duda. Entonces, el no conseguir alinear esfuerzos en esta dirección es que no estamos haciendo bien el trabajo. Pero no nosotros, sino todos, ¿vale? Entonces, Airbus lo ha hecho muy bien, pues a raíz de la crisis, pues van a nuestro consejero delegado, como se llama, a hablar con directamente con el presidente del gobierno. A partir de ahí, Airbus se constituye pues como el hermano mayor, que tiene una gran cadena de suministro, que además cuida. Entonces pues se establecen una serie de programas y se hace presión de arriba abajo, que es como se tiene que hacer. Yo estoy en un ministerio que es ciencia e innovación. Pequeño no, lo siguiente, ¿vale? Pero este ministerio le ha tocado liderar el PERTE, que el PERTE es de varios ministerios. Entonces, las estrategias que estamos siguiendo en algunos temas que nos llegan es realmente conseguir alinear voluntades de manera transversal dentro de los ministerios. O sea, antes no había una ventanilla para aeronáutica. Tenías un CETI donde ibas, es un órgano implementador que no hace política, la política se hace en donde yo estoy, ¿vale? Y entonces pues hacer un proyecto, que se da un programa o lo que sea. Pero eran cosas del momento. O sea, yo creo que tenemos que, dentro de que el día a día y el corto plazo Dios reparta suerte, son los programas, las cosas que hay, tenemos que pensar en el medio y largo plazo. Y eso significa alinearnos todos para que haya una sensibilización, que realmente se destinen presupuestos según una visión estratégica que la industria ha hecho muy bien. Una vez que se hace la plataforma tecnológica aeroespacial española, la PAE, cuando resucita, pues esto ya existía, cuando yo estaba ahí, por parte de ello era del INTA, y entonces pues vi cómo la industria empezaba a vertebrar pues, una estrategia aeronáutica, y de esa estrategia aeronáutica, muy liderada por Airbus, porque era quien financiaba parte de esto de Engelai, pues ha acabado en un PTA. Que bien, ahora bien. Entonces el mensaje mío a vosotros es, oye, que esto no se puede parar. Vosotros decís, oye, este tío que viene aquí y nos dice no se puede parar si es cosa suya, no. Esto es entre todos, ¿vale? Entonces, yo lo que propongo es lo siguiente. Vamos a diseñar una estrategia de sensibilización, de hablar con distintos ministerios, pues para que determinada gente, en principio, gente a lo mejor de mi nivel, que no pintamos demasiado, pero que sí conocemos el histórico, la capacidad que hay, etcétera, vayamos vertebrando una estrategia que en una serie de por 2 o 3 reuniones terminen pues hacia Semana Santa del año que viene o antes del verano, pues con un nuevo impulso de estrategia, de visión de futuro, de hacia dónde queremos ir, muy motivado, que es la Secretaria de Estado, el Secretario de Estado de la época, del momento, o el Ministerio que sea, pues sea quien lo presente en esa jornada. O sea, vamos a trabajar en esa dirección, porque lo más importante es que se pinten unos presupuestos. Luego, aquí habéis hablado de cosas muy gruesas, o sea, el modelo industrial, o sea, España, pues, se debiera reindustrializar, eso es un debate, sí, la teníamos la industria, no la hemos perdido,
Esto a punto de cerrar el PERTE, según hago la vista, negativamente, Begoña me ha convencido que no, ¿vale? O sea, y lo había dicho por ahí que no todo va para, ¿no? Pero estos papeles a lo mejor sensibilidad en ese sentido sí para. Bien. Entonces, reindustrializar, pensar más allá de eso, pues el Ministerio de Industria. El tema de ser contaminar menos, adaptarlo a nuestra forma, pues hay el Ministerio de Transición Ecológica. El tema de la digitalización, pues tengo que alinear a todos ellos, sentarnos y ver qué instrumento se va fabricando. Y sobre todo, no duplicar instrumentos pequeños, que al final solamente que se interese que funcione y ya está. Luego, naturalmente, tienen un papel aquí importantísimo las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas muy potentes en cuanto a investigación y desarrollo. También
estructura organizativa pues que consume muchísimo, porque pues, hay un tema de identidades. Entonces, si veis, España invierte en educación un X%, en defensa un X%, en seguimiento un X%, y siempre son esos porcentajes menores que los de nuestro entorno. ¿Y de dónde se va el dinero? ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos. Pero lejos de quejarnos, lo que tenemos que conseguir es que, como la inteligencia y la capacidad de adaptación al medio, nuestro medio es ese, y dentro de ese medio tenemos que llegar más lejos, ser más competitivos e ir más allá. Y eso forma parte del liderazgo institucional que tenemos que transmitir. El tier cero hay que transmitirlo hacia ¿vale? Entonces, Europa nos... siempre lo hemos tenido a gala. Sí. Vamos en contra, nos crecemos en contra, pero nos falta esa capa de organización hacia arriba. O sea, España, yo me tocó estar 4 años en la Comisión Europea trabajando en el programa de 2020 en espacio, en política espacial. Y España se da cuenta que tiene todo, pero falta esa capa de que nos diga que hagamos el ejercicio de qué queremos ser de mayor. Cuando lo tengamos eso hecho, pues ya apuntaremos y seremos más eficaces. Entonces, aprovechemos que existe un PERTE, que es una ventanilla única ahora mismo para el tema aeroespacial, que lo podemos hacer así para conseguir diseñar hacia donde queremos ir. Entonces, como tema concreto, vamos a intentar alinear ministerios. Yo os invito a que 2 o 3 de vosotros nos visitéis en el PERTE y empecemos a diseñar una estrategia de los próximos pasos, porque entra dentro de nuestras competencias, de nuestro mandato. Que no nos olvidemos de que en Europa tenemos mucha gente en la Comisión, españoles que están trabajando para la Comisión, pero que son aeronáuticos, que nos pueden decir grandes fondos y grandes bolsas de dinero que no estamos aprovechando, que las hay, ¿vale? Entonces, que no olvidemos esa interacción. Y ya para terminar el tema de la formación. La formación es algo que nosotros ahora eso, en vez de una transición de 10.000 años de edad media, podría ser solamente de 500. Entonces, esa visión de largo plazo. Nosotros estamos empezando a trabajar en un proyecto que llamamos Fundación, que es empezar a sensibilizar niños desde 2 años ahora, hasta que tengan 27, en tema aeroespacial. De manera altruista, con todos los que por el país quieran a nivel de su familiar, de colegio, de universidad, lo que sea, porque dentro de 50 años el espacio será un dominio económico más. Y solamente estarán ahí los países que inviertan fuertemente en estos 10 o 20 años. Si no, no tendremos moneda de cambio de tecnología para estar allá. Entonces, lo digo así con el espacio porque se entiende, pero es que la aeronáutica es exactamente lo mismo. Está en una transición siempre hacia lo supersónico, sustancial desde pequeños, porque los abogados de dentro de 25 años tendrán que saber y les tendrá que ser positivo el tema de los planetas, el tema de los aviones, el tema de los economistas, los ingenieros, porque si no dentro de 25 años no seremos sostenibles ya para nada y no tendremos, podemos invertir ahora en largo plazo si no estamos pensando a 25 años en la transformación. Y ese proyecto Fundación es algo que queremos empezar a plantear con una institución muy elevada que seguramente lo apadrine y iremos hablando con las empresas para que lo ideal de esto sería hacerlo sin dinero, porque cuando aparece el dinero se estropea todo, ¿vale? Pero realmente pues que la gente por autorismo piense que el tema de la espacio va hacia adelante. Pero estamos mirando ya en esa dirección. Vosotros en el corto plazo tenéis que calcular la ingeniería con tu flujo para sensibilizar y que lo vuestro sea mucho más atractivo. No hablo más. Si puedo. Muy grande, o sea, el PTA ha funcionado y lo que queremos es continuar el PTA. O sea, no hace falta pensar
no reinventemos la rueda. Entonces, yo creo que lo que se refería también con el tema de pruebas burocráticas es que las ha habido. O sea, y si no lo queremos aceptar, estamos negando la mayor. Un ejemplo claro de ello es el registro de PERTE, que no sé dónde quedó, pero que hubo. O sea, que se intentó reingenierar, o sea, hacer una ingeniería muy compleja de algo en vez de utilizar instrumentos ya existentes y vehículos ya existentes. Y la prueba de ello es lo que, en mi opinión, mejor ha funcionado. Ha sido lo que a través de CDT, porque ya estaban acostumbrados a tener personal sabiendo hacerlo. No hagamos nada claro, vamos a continuar haciendo lo mismo. Y luego, me encanta, soy padre de una niña de 4 años, o sea, que me encanta eso de generar vocaciones y hablar de mirar a muy largo plazo. Nosotros en el mundo llevamos hace muchos años. Nosotros tenemos la Fundación Airbus, tenemos iniciativas de ir al colegio. Si queréis que compartamos también opiniones, experiencia, encantados también de si desde el Ministerio se quiere hacer algo, de compartir experiencias, porque realmente llevamos 10 años. Paco, ¿cuántos años llevamos con la Fundación? Más de 10. Perdona, de los colegios, la fundación de... Pues puede que 10 años. Puede que más de 10 sí que años. tenemos un track record ya de experiencias y hacemos todos años de experiencias, trabajamos con muchas organizaciones para tener mayor capilaridad, digamos, o permeabilidad hacia todas las regiones, principalmente de aquellas donde estamos, donde ya hay una cierta cultura aeronáutica, pero que se puede revisitar. Me encanta de compartir experiencias. Y aprovechando, Jesús, que estás aquí, has comentado cómo llegamos a los jóvenes, qué medios tenemos, pues a lo mejor puedes decirnos un poco qué medios. Yo es que me estaba identificando con lo que estaba diciendo, porque precisamente tengo un hijo de 17 y una hija de 15. Y comentarles cualquier cosa de esto es como... Están totalmente abiertos a lo que va a pasar, pero no tienen ni idea de por dónde van a tirar. Y están esperando a que llegue el momento que se enfrenten a mi hijo ahora, por ejemplo, a la EBAU, y mi hija que va a pasar de cuarto, está haciendo cuarto de la ESO a esperar a ver, pero yo no veo vocaciones. Y veo que lo que cuando hemos hecho cosas con Fly, con Perico Aire, para el tema de STEM y tal, creo que no se llega. Y lo hemos hablado también con lo que hacemos con GISA aquí en Getafe, Mujer Aeronáutica. Hay que intentar llegar más a esta gente, a la juventud, porque no llegamos. Yo creo que no llegamos. El mensaje no llega, ellos están en otra y tienen otros inputs que les llegan, pero no... Ya nos estamos yendo de tiempo. Las preguntas como las habíamos planteado, las habéis contestado más por lo que veo, el tema ahora de Israel y Hamas no veo que os preocupe mucho en cuanto a... Sí, bueno, nos preocupa, sí nos preocupa. Sí preocupa, pero Sí nos preocupa. veo que tenéis preocupaciones más gordas de lo que puede pasar en los próximos meses con esto. Yo quería comentaros, por ejemplo, lo que comentéis de los jóvenes. Hace unos meses teníamos, junto con GIS, hicimos la Jornada Mujer Aeronáutica nuestra, y quizás la pregunta más así que hicieron de los alumnos de un instituto que tuvimos fue ¿y cuánto se cobra en el mundo aeronáutico? En cuanto a eso ya da un poco la implicación que piensan tener en el futuro, muchas veces con su empresa, por desgracia. Pero bueno, yo creo que ya... Bueno, aquí podemos seguir 2 horas más. Yo creo que mejor dentro de unos meses, cuando ya tengamos un nuevo gobierno y se vea cómo se van haciendo las cosas, nos podemos volver a reunir. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos como ayuntamiento. Empiezo por el final porque estuvimos la semana pasada en Málaga en el Congreso Nacional del Ministerio de Industria y es cortito, se puede leer. Hay un estudio, presentando un estudio, la percepción social de la industria en España, claves para entender y promover la cultura industrial. Ahí analiza todos los sectores de población y todos los estratos y cómo ven la industria y por qué se ve en cierta forma como algo negativo. Hay muchos factores y hay que atacar a muchos de ellos. Nosotros estamos en distintos ámbitos de áreas empresariales a nivel nacional y estamos peleando, que parece una tontería pero no lo es. Yo cuando he venido aquí,
la señal que te saca del AM50 es una nave con un techo de uralita, un pedazo de chimenea de no sé cuántos metros y echando humo. Esa es la señal que tiene la DGT para todas las áreas industriales y los parques tecnológicos. Yo creo que podemos empezar a cambiar desde todos los lados, hasta incluso de la imagen que se promueve. Agradecer, he aprendido un montón. Nosotros estamos mucho y yo estoy en el otro lado del que habéis hablado, ¿no? En la parte esa de la cadena de producción, que son las pymes del municipio. Yo creo que aquí ha salido la mayor parte de los problemas que tienen. Somos una administración local, somos una administración pequeña, pero muy cercana, y sí que nos preocupamos, y por lo que veo estamos enfocados hacia todo lo que ha salido aquí, que se digitalicen, que se modernicen, que hagan innovación. Financiación es un problema muy grave. Hace poco nos trajimos a José Bayón, el CEO de NISA, para que de primera mano una de las opciones que pueden tener para innovar y financiación puede ser en NISA. Estamos trabajando con la Carlos III en intentar crear un pequeño ecosistema innovador. Vamos a fomentar los doctorados industriales, no para competir contra los de la comunidad o los del ministerio, sino porque las empresas, al final las pymes, no los conocen. Y quiero decir, parece que vamos en la buena línea porque lo habéis comentado, y lo anuncio aquí, se lo he comentado a alguien antes. Nosotros creemos que son muy pequeñas las pymes que tenemos en Getafe, las auxiliares de aeronáuticas, que tienen que crecer de alguna forma, y hemos creído que la mejor forma de crecer es que se conozcan y que en cierta medida se junten. Entonces, hemos promocionado desde lo público, aunque al final será una actividad privada, porque son ellas las que tienen que empezar a andar, y si todo va normal, el martes próximo tendremos una reunión donde se pondrá en marcha una asociación, un hub de empresas, de pymes, de auxiliares de la aeronáutica de Getafe, que creemos que si no conoces a nadie al lado y no puedes colaborar y no puedes pensar en juntarte o en acometer proyectos juntos, no hay forma de crecer. Entonces, como positivo para el sector, lo hemos impulsado en colaboración lo privado y lo público. Nosotros haremos de secretaría técnica, porque lo que habéis dicho, la burocracia a veces para simplemente darse de alta como asociación, convocar y demás es pesada. Entonces liberaremos esa parte y serán ellos los que inicien un camino que creemos que les da buen punto. Eso es un poco lo que tenía que comentar. Yo creo que podemos dar por finalizar, o sea, ¿queréis alguno añadir alguna cosa extra? Yo, si me permite, Luis, solo... Y después Cristina nos tiene organizada una visita a las instalaciones. Magnífico. Yo, bueno, abríamos un poco la charla con un hito muy importante de la industria aeroespacial, que estábamos todos de acuerdo, y a mí me gustaría que lo cerráramos efectivamente con una visión positiva de lo que tenemos por delante. Es decir, yo creo que afortunadamente la industria aeroespacial en España está muy bien posicionada y muy reconocida desde el punto de vista de las capacidades y de la capacitación. Y tenemos por delante pues una serie de oportunidades y retos muy relevantes, ¿no? El primero de todos ellos, que estamos deseando, es la subida de rates de los programas, pero no es el único. Antes pasamos de puntillas por el tema de la descarbonización de la aviación comercial, que es un tema también muy relevante donde estamos trabajando en ello. Yo creo que algunas de las empresas que estamos aquí, por los nuevos modelos de movilidad aérea, urbana e interurbana, donde también estamos algunas de las empresas aquí. Es decir, las perspectivas para esta industria son muy halagüeñas y yo quiero que nos vayamos todos con esa idea. Es cierto que estamos ahora mismo quizás en un proceso de transformación de la industria, por eso, entre otras cosas, hemos repetido la necesidad, Héctor, de la continuidad, digamos, en los PTAs, a los cuales hemos sacado provecho y estamos, yo creo que todos, el resumen es una visión muy positiva de los PTAs, solo pedimos la continuidad de los mismos. Pero en definitiva, reforzar eso, yo creo que la apuesta por esta industria es una apuesta de éxito seguro, seguro. Y es un mensaje que sí me gustaría dejar en el final un poco de la charla, ¿vale? Suscribimos. Vamos, perfecto. La has dejado arriba, así que nosotros dejamos arriba. Muchísimas gracias a todos, Gracias a todos por venir, y ahora sí, porque tenemos una visita organizada. Bueno, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido y por todo lo que hemos escuchado esta mañana. Gracias por venir. Estamos encantados de recibiros y
imagino que muchos de vosotros conocéis FIDAM, que muchos otros pues a lo mejor no tanto, así es que os he preparado una visitilla a la parte del taller y del laboratorio para que nos conozcáis, sepáis qué hacemos. Begoña, por ejemplo, seguro que saca por esta visita, como todos los demás. Y bueno, Patricia Tavares, que es nuestra jefa de Demostradores 1, se ha ofrecido amablemente a acompañaros a hacer la visita. Así es que si estéis preparados, cuando queráis, podemos pasar